aquí nos habíamos quedado el día de ayer, ¿no? En el capítulo 5, liderazgo. ¿Ok? Tenemos en el capítulo 5.1 liderazgo y compromiso, 5.2 la política antisoborno y 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice en el capítulo 5.1.1? Órgano de gobierno, ¿no? Ya habíamos visto quién es el órgano de gobierno, ¿no? Es el grupo u órgano quien toma las decisiones en la organización, ¿ok? Entonces, el órgano de gobierno debe de demostrar su liderazgo y compromiso, es lo que nos dice la norma. ¿A través de qué? Pues aprobando la política del sistema de gestión antisoborno. Asimismo, también tiene que asegurar la estrategia de la organización, tiene que revisar y recibir información también en intervalos planificados, esa información con respecto a cómo está funcionando este sistema de gestión antisoborno. ¿Y quién le da esa información? Pues el oficial de cumplimiento, ¿ok? También requerir que los recursos apropiados sean asignados y distribuidos. Es decir, yo como órgano de gobierno digo, tengo un recurso asignado para poder implementar mi sistema de gestión antisoborno y hacer que éste funcione literalmente, ¿no? Entonces tengo que revisar de que realmente estos recursos están siendo desplegados y que realmente están concientizados para poder decir, sí, mi sistema de gestión antisoborno está siendo eficaz, ¿ok? Otra de las cosas que también hace el órgano de gobierno es ejercer una supervisión razonable sobre la implementación de este sistema de gestión antisoborno, ¿no? Es decir, tengo que supervisar constantemente cómo está yendo mi sistema de gestión antisoborno. Ahora, podría surgir una consulta. Jocelyn, pero ¿qué pasa si es que yo no tengo órgano de gobierno? Entonces, estas funciones van automáticamente a la alta dirección. ¿Ok? La alta dirección las asume como organización. ¿Por qué? Porque no tengo órgano de gobierno, entonces yo como gerente general apruebo la política, aseguro de que se tenga esta cultura organizacional con respecto a la prevención de sobornos dentro de mi organización, del despliegue constante de todos los recursos y supervisando pues para ver cómo está yendo este sistema. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos a la alta dirección, ¿no? Entonces, la alta dirección, lo que nos dice la norma es que debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. Y ya nos habla de ciertas actividades que tiene que hacer la alta dirección. Y una de ellas es que se tiene que asegurar que el sistema de gestión antisoborno tome en cuenta la política y los objetivos, que éstas se implementen, se mantengan y se revisen. ¿Para qué? Para yo poder abordar todos esos riesgos de soborno que he identificado en un primer momento. ¿Ok? También tiene que asegurarse de que si es que yo tengo otros sistemas de gestión, esto se maneje de forma integrada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces suele pasar de que como alta dirección digo, ok, voy a poner una persona responsable para calidad, otra persona para seguridad y otra persona pues para antisoborno, ¿no? Entonces aquí nos dice de que tiene la responsabilidad y va a demostrar el liderazgo y compromiso, verificando pues que se integre estos requisitos. ¿Ok? Desplegando los recursos suficientes y adecuados para que funcione adecuadamente este sistema, comunicando también interna y externamente lo relacionado con la política y antisoborno. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues a través de mi página web, enviándole de repente yo como alta dirección al gerente de mi socio estratégico, a mi socio de negocio de forma general, ¿no? Entonces con ello yo estoy evidenciando esta comunicación. Promover también una cultura antisoborno, ¿no? Que sea apropiada en la organización. Fomentar también el uso de procedimientos para reportar la sospecha de soborno y soborno real, porque una cosa pues es que se tenga la sospecha y otra cosa es que sí, efectivamente se ha realizado el soborno, ¿ok? Dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia de este sistema de gestión antisoborno. Asimismo, también asegurando que ningún personal sufra represalias. Esto quiere decir, si es que yo de repente como trabajador voy a denunciar un hecho de soborno, pues mañana más tarde me vayan a despedir o sufra algún tipo de represalia, puede ser por el compañero, puede ser por mi jefe directo, ¿no? Entonces, la alta dirección tiene que liderar ello, ¿ok? Entonces, todas estas son las actividades que nosotros podemos evidenciar
con respecto a lo que nos dice la norma, ¿no? Liderazgo y compromiso. Aseguro, despliego, comunico, promuevo, fomento, dirijo y aseguro nuevamente que ningún personal pues tenga o sufra represalias, ¿no? Entonces, con ello yo podría abordar este requisito de la norma, ¿ok? Luego tenemos la política antisoborno. Y ya la norma es bien bondadosa porque ya nos dice qué es lo que tiene que tener esta política del sistema de gestión. Y además, dentro de los requisitos también de esta norma, nos dice qué es lo que tiene que tener este sistema de gestión con respecto a la política, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que la alta dirección debe establecer la política, ¿no? O en todo caso, si hay órgano de gobierno, el órgano de gobierno, porque ya hemos visto que está dentro de sus actividades. Entonces, esta política tiene que decir distintos lineamientos textualmente, ¿ok? Y hablamos de uno de los puntos, que prohíba el soborno. O sea, literalmente mi política tiene que decir, se prohíbe totalmente el soborno, ¿no? Asimismo, también que requiere el cumplimiento de las leyes antisobornos, es decir, que yo como organización me comprometo a cumplir a detalle las leyes antisoborno. Que sea a propósito y adecuada a la organización, por supuesto, ¿no? De acuerdo a las actividades que desarrollamos, que proporcione un marco de referencia, es decir, de aquí van a establecerse nuestros objetivos, nuestros indicadores, ¿no? Y el seguimiento correspondiente. Entonces, ya literalmente la norma nos lo dice. Seguidamente también que indique el promover el planteamiento de inquietudes y sin temor a represalias. Es decir, yo como organización voy a establecer pues canales para el planteamiento de inquietudes, ¿no? Y establecer también criterios para evitar de que el personal tenga temor a represalias, ¿no? Es decir, incentivar a que ellos puedan reportar. Porque si es que ellos nunca me lo dicen, yo nunca como alta dirección me lo voy a entender, ¿ok? Otro de los compromisos que también nos habla la norma es que incluye el compromiso de la mejora continua y esto pues hace match con lo que respecta a las otras normas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la norma de calidad, de seguridad, medio ambiente, ¿no? Ya hablan de este requisito como tal. Y otra de las cosas que también nos dice es que explique las consecuencias de no cumplir con la política antisoborno. Lo que también nos indica es que esta política debe comunicarse, debe estar disponible y mantenerse como información documentada, debe comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización y estar disponible hacia las partes interesadas. Y ya sabemos quiénes son nuestras partes interesadas, ¿no? Entonces, establecemos esta política la colgamos dentro de nuestra página web, la enviamos por correo a nuestros socios de negocio, interiorizamos a nuestros colaboradores, la comunicamos constantemente cuando hay nuevas versiones y con ello pues abordamos este capítulo de la política. ¿Ok? Roles y responsabilidades de autoridades que nos dice en el 531, ¿no? Nos dice que la alta dirección debe, y el debe es una obligación, asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. Esto quiere decir que yo como alta dirección debería establecer cuáles son esos cargos que tiene cada dueño de proceso, ¿no? Que ellos lo conozcan, que ellos lo entiendan, que ellos digan, sí, correcto, yo soy de este puesto y yo tengo estas funciones, ¿no? Entonces, esto lo podemos abordar a través de un organigrama. ¿Ok? Asimismo, también nos dice que debe asignar la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme, ¿no? Que se informe sobre el desempeño de este sistema de gestión antisoborno, asegurar de que los procesos están generando y proporcionando lo que realmente quiero, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero? Pues el cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Asimismo, también que se tenga integridad de este sistema de gestión y que se actualice cuando se tengan cambios. ¿Ok?
Otro de los puntos que también nos habla esta norma es acerca de la función de cumplimiento o el oficial de cumplimiento, ¿no? Y yo les comentaba ya en la clase pasada que el oficial de cumplimiento tiene 4 roles importantes, ¿no? Se encarga de supervisar, de asesorar, de asegurar e informar acerca del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, este oficial de cumplimiento también debe tener acceso rápido y directo al órgano de gobierno o en todo caso a la alta dirección. ¿Por qué? Porque si es que yo supongamos que soy el responsable de mantenimiento, pero encima mío tengo el jefe de mantenimiento y luego viene la alta dirección, pues yo les ponía como ejemplo que no le voy a decir a la alta o cuando le diga a la alta dirección no lo va a reportar, ¿no? Si es que hay colusión por ahí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Hay que tener una designación adecuada del oficial de cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, otra de las cosas que también ya nos dice la norma es que la alta dirección puede asignar parte o la totalidad del oficial de cumplimiento, ¿no? Puede ser que yo pueda contratar a una consultora externa para que lleve esa función, pero eso no significa que yo como organización pierdo responsabilidad, no, simplemente que estoy brindando esa función a otra entidad o a otra persona para que me apoye con esas funciones. Sin embargo, yo como organización sigo teniendo la responsabilidad de mi sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Muy bien, entonces ya hemos visto la función del cumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos que hemos visto hasta ahora? A ver, hemos visto el 4.1. ¿Qué es el 4.1? ¿Se acuerdan? Cuestiones internas y externas, ¿no es cierto? 4.2, ¿se acuerdan? 4.2, partes interesadas, muy bien, Jenny. 4.3, a ver, ¿cuál es el capítulo 4.3 que acabamos de ver? El alcance, muy bien. Para yo determinar el alcance, ¿cuáles son estos inputs que necesito para poder determinar, establecer este límite de aplicabilidad? ¿Se acuerdan? Hablábamos de 3, ¿no es cierto? Para yo determinar el alcance de mi sistema, ok, Vanessa nos dice el contexto, las partes interesadas y los riesgos. Excelente, Vanessa, muy bien. Ahora, también hemos visto el 4.4. ¿Cuál era el 4.4? Sistema de gestión, ¿no es cierto? Luego veíamos el 4.5, que era la evaluación de riesgo, 5.1, liderazgo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces continuamos. Okay, creo que por aquí una pregunta. Ok, 5.2, a ver, ya que están respondiendo, 5.2, a ver, por favor, participemos. ¿Qué nos dice la norma en el capítulo 5.2? ¿Se acuerdan? No, 5.2 nos dice la política del sistema de gestión antisoborno, ¿ok? Y en el 5.3 roles, responsabilidades y autoridad, ¿ok? Muy bien. Ahora, con respecto a la política, ¿qué es lo que tiene que decir la política? ¿Cuáles son estos lineamientos básicos que se debe de contemplar en una política del sistema de gestión antisoborno? ¿Se acuerdan? Había un primer término importantísimo que debemos de considerar en esta política, en este compromiso que hace la alta dirección. ¿Se acuerdan? ¿Aceptar el soborno era? Ahí está, prohibir el soborno, nos dice Roger, ¿no? Muy bien, excelente, Roger, prohibir el soborno. ¿Qué más? ¿Qué otro lineamiento debe indicar la política del sistema de gestión antisoborno? ¿Se acuerdan? Cumplir las leyes, ok. Antisoborno, ok, perfecto. ¿Qué más? Mejora continua, cumplir con los requisitos legales, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a poner aquí, ¿no? Prohibir el soborno, cumplir las leyes, cumplir con los requisitos del sistema de gestión, nos va a servir de marco de referencia, promueve el planteamiento de inquietudes, promueve la mejora continua y explique las consecuencias de lo que puede pasar si es que yo como organización, no, perdón, que yo como persona, como colaboradora o como socio no cumpla con esa política. ¿Okay? Entonces es importante que podamos de considerar estos aspectos dentro de nuestra política. Muy bien, perfecto. Y habíamos hablado también
del oficial de cumplimiento, ¿no? Este oficial que se encarga de supervisar, asesorar, asegurar e informar, ¿no? Y este oficial hablamos que puede ser tercero también, ¿ok? Muy bien, otro de los puntos que también nos menciona la norma es acerca de la delegación de la toma de decisiones, ¿no? Y aquí lo que nos dice la norma es que cuando la alta dirección delega al personal la autoridad para que tome las decisiones, es decir, yo como gerente general tengo que irme a un viaje de negocios, por lo tanto, pues le voy a dar la posta al responsable administrativo para que tome las decisiones en ese interín que yo no voy a estar. Entonces, tengo que analizar si existe un riesgo por encima de lo bajo, por lo cual, de ser así, tengo que establecer controles, ¿no? Entonces, va a tomar decisiones, entonces hay que hacer el análisis de riesgo y si es que está por encima de lo bajo de esos riesgos, tengo que establecer controles y asegurar, pues, que este proceso tenga una evaluación constante, ¿no? Establecer una periodicidad para poder revisar si es que está realizando sus actividades de forma correcta, porque el hecho de que me den a mí la posta para tomar decisiones, pues puede dar como resultado ciertos hechos de soborno, ¿no? Y ya la norma nos da esta importante aclaración, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos dice la norma con respecto a delegación de la toma de decisiones. ¿Ya? Luego nos vamos al capítulo 6, ¿no? En este capítulo 6 vamos a tocar acerca de acciones para tratar los riesgos y oportunidades, ¿no? Vamos a ver 6.1, acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, es decir, qué acciones vamos a considerar como organización para abordar estos riesgos, ¿no? Para evitar de que estos riesgos se puedan materializar en la organización, ¿ok? Porque el hecho de que se materialicen, pues me va evitar la continuidad de negocio, me va a ayudar a que de repente como organización me vaya a pique, me va también a perjudicar en algún tipo de denuncia penal, ¿no? Entonces es importante o esta consideración de análisis de riesgo, ¿no? Y las acciones correspondientes. Ahora tenemos también en el 6.2 objetivos antisoborno y la planificación para lograrlos, ¿ok? Entonces, en el 6.1 vamos a justamente plantearnos esas acciones. ¿Por qué? Porque yo en el 4.5 ya identifiqué cuáles son estos riesgos de soborno, tomando en consideración, pues, el contexto, las partes interesadas, ¿no? Entonces, yo he hecho esta evaluación de riesgo, he puesto un nivel de riesgo, ¿por qué? Para darle prioridades, porque no necesariamente voy a poder abordar todos los riesgos, ¿no? Es complicado poder abordar todos estos riesgos. ¿Por qué? Porque no tengo todos los recursos. Puede ser que me falte recurso económico, puede ser que me falte recurso humano, me falte recurso tecnológico. Entonces, hay una serie de recursos los cuales hay que considerar para poder atacar a estos riesgos, ¿no? Entonces, ante ello, primero tengo que clasificar el nivel de riesgo. Una vez que yo he ordenado por prioritarios, ahí es donde tengo que atacar, ¿ok? Entonces, básicamente, el realizar estas acciones me va a ayudar a lograr la mejora continua, a prevenir o reducir efectos no deseados, asegurar que este sistema de gestión antisoborno logre el objetivo planteado, y que este sistema sea eficaz, ¿no? ¿Qué me va a dar como resultado? Básicamente que estos controles estén atacando estos riesgos, me va a ayudar a que mis procesos mejoren, ¿no? Y a que mi sistema siga siendo eficaz netamente, ¿ok? Entonces, identifico, evalúo, clasifico en el 4.5 y en el 6.1 voy a plantearme acciones para poder abordar esos riesgos, para poder mitigarlos, para poder eliminarlos, para poder compartirlos, ¿no? Dependiendo de la clasificación que yo les dé. ¿Ok? Y esas acciones van a tener un determinado tiempo, es decir, si yo, supongamos, me planteo como acción capacitaciones constantes para poder evitar que los hechos de soborno pues se materialicen y pongo como fecha pues de repente hasta finales de diciembre, entonces esto quiere decir que yo a finales de diciembre tengo que revisar que realmente no se haya materializado este hecho de soborno, ¿no? Y es más, verificar la eficacia, qué tan eficaz está siendo esta acción, porque puede ser que no,
Puede ser que yo me planteé en un primer momento, pero hubieron muchas denuncias con respecto al soborno en ese proceso, ¿no? Entonces, también hay que hacer esta identificación y verificación de la eficacia, ¿ok? Entonces, a eso se refiere en este capítulo 6.1. Muy bien. Luego tenemos objetivos antisobornos y la planificación para lograrlos. Lo que nos dice aquí la norma es que debemos establecer objetivos de nuestro sistema de gestión antisoborno para las funciones y los niveles pertinentes. Y esto se integra mucho con las otras normas ISO, ¿no? Porque tienen que ser coherentes a la política, tienen que ser medibles, tenemos que considerar pues tanto las cuestiones internas, las cuestiones externas, las partes interesadas y los riesgos de soborno. Tienen que ser alcanzables, no es que yo me voy a poner pues como meta de repente un 100%, cuando no necesariamente todavía estoy implementando recién mi sistema de gestión antisoborno. Entonces, hay que hacerlos que sean alcanzables. Ser objeto de seguimiento, ¿no? Hay que establecer una periodicidad para poder hacer el monitoreo constante, ¿no? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser de forma semestral, ¿no? Y estos objetivos también tienen que comunicarse, ¿no? Tengo que comunicarle de repente al dueño de proceso, tengo que comunicarle también a los trabajadores de forma general, que ellos conozcan, ¿para qué ellos? ¿Por qué? Porque ellos tienen que ayudarnos a lograr estos objetivos. Con la ayuda de ellos, nosotros vamos a poder encaminarnos a que estos objetivos se cumplan según la fecha que hemos establecido, ¿ok? Y es más, por ahí que podemos ser hasta eficientes, no solamente eficaces, ¿no? También estos objetivos tienen que actualizarse, no es que, ok, yo me planteo objetivos ahora y al siguiente año siguen siendo los mismos objetivos, ¿no? Porque hablamos de un sistema cíclico de la mejora continua, ¿no? Entonces hay que considerar estos aspectos. Actualizarlos. Si es que yo ya tengo un objetivo que me he planteado y el indicador más el seguimiento me dicen de que estoy cumpliendo la meta constantemente, entonces quito ese objetivo y ya me planteo un nuevo objetivo para seguir mejorando. ¿Ok? Entonces, lo que también nos dice la norma es que debemos de conservar información documentada, es decir, esta matriz de objetivos, este documento donde he listado mis objetivos y la data como tal, tiene que estar en un documento para poder evidenciar que realmente cumplimos con lo que nos dice en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el capítulo 7. En este capítulo vamos a ver recursos, competencia, toma de conciencia y formación, comunicación, información documentada, ¿no? Ok. En la parte de recursos, bueno, lo que nos dice aquí la norma es que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de mi sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Es decir, tengo que identificar qué recursos voy a necesitar para poder desplegar mi sistema de gestión antisoborno. Y no solamente desplegarlo, sino también hacer el mantenimiento constante. ¿Por qué? Porque como ya les dije, hay un recurso importante que considerar. Y no solamente recurso económico, ¿no? Recurso humano, recurso tecnológico, entre otros. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también el capítulo 7.2, competencia, ¿no? Y esto también se alinea mucho con las otras normas ISO. Como yo les dije, la mayoría de requisitos, pues, se integra mucho con las otras normas ISO. ¿Por qué? Porque es la nueva estructura de alto nivel y nos da muchas facilidades para poder trabajar cada norma de forma integrada, ¿ok? Entonces, en este capítulo nos dice que la organización tiene la obligación de determinar las competencias necesarias de las personas que realicen actividades dentro de su organización y que podría afectar al comportamiento del sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Asimismo, también tiene que asegurar de que estas personas sean competentes basándose en educación, formación y experiencia, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y conservar la información documentada. ¿A qué se refiere? Bueno, entonces aquí como organización debemos de establecer cuál va a ser la competencia mínima que debe de tener cada puesto de trabajo que ejecuta actividades dentro de mi organización y que
debo de plantear ahí para evitar pues que haya un desempeño negativo con respecto a mi sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Entonces, hablamos de un perfil de puesto, de un MOF, como ustedes lo quieran llamar, pero tiene que estar como información documentada para nosotros poder allí establecer cuál es la competencia mínima. ¿Sí? Otro de los puntos que también ya les mencionaba, ¿no? Es asegurar de que estas personas sean competentes basándose en la educación, ¿no? Necesita primaria completa, secundaria, universitario, técnico, tiene que tener una maestría, ¿no? Entonces hay que evidenciar también esto, ¿no? Si yo pongo que tiene que ser titulado, entonces evidenciar que realmente es titulado, ¿no? Su formación, ¿no? ¿Cuál es la formación que tiene como profesional y que yo requiero también, ¿no? Para ello yo ya he establecido el punto A donde he identificado la competencia mínima, ¿no? Y la experiencia, yo puedo colocar 2 o 3 años, entonces ahí tengo que demostrar pues certificados de trabajo o evidencia de que realmente cumplo con esa experiencia, ¿sí? En la parte C, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria se refiere pues a que nosotros como organización debemos establecer criterios para que el personal no solamente mantenga la competencia, sino también aumente esas competencias de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Ahora, no perdiendo el enfoque del sistema de gestión antisoborno. Supongamos, ¿no? Yo soy el oficial de cumplimiento, por lo cual pues necesito conocer a detalle la norma ISO 37001 y la ley 3424. Entonces, ante ello pues yo tengo que establecer dentro de mi programa de capacitaciones y evidenciar que con ello estoy planificando la competencia necesaria para mi oficial de cumplimiento, ¿no? Y el registro o la evidencia puede ser un certificado, ¿no? En el cual pues me diga que efectivamente he llevado ese curso, ¿no? Entonces, esto puede ser fácilmente con un programa de capacitaciones y la evidencia correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Y conservar información documentada, por supuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos evidenciarla. ¿Sí? Luego tenemos el proceso de contratación, ¿no? La norma aquí nos dice que cuando nosotros contratemos a alguien, hay que considerar estos aspectos importantes, sí o sí, y no dejar que pase desapercibido. Y hablamos que como personal nuevo, debo de explicarle las condiciones de empleo y qué es lo que debo de cumplir, ¿no? Entonces aquí le voy a explicar, pues, la política antisoborno, de repente si yo tengo un código de ética también, si es que yo tengo un reglamento interno de trabajo en el cual indico cuáles son las sanciones con respecto a no cumplir con la política del sistema de gestión antisoborno, también tengo que contemplarlas. Dentro del contrato, también indicar en alguna cláusula cuáles son estas condiciones, si es que yo como persona realizo un hecho de soborno, qué es lo que me va a pasar, ¿no? Entonces yo firmo en señal de que conozco esas condiciones de empleo. Entonces, esta es la evidencia ante este proceso de contratación. Asimismo, también me dice de que el personal, es decir, yo, persona nueva que vengo a trabajar a la organización, recibo la copia de la política. ¿Por qué? Porque ya me han dado a conocer, así que yo ya tengo que venir con el nuevo chip de que debo de cumplir con lo que me indica literalmente la política, ¿no? Cero sobornos, no aceptar regalos, cumplir con cada requisito que me indican, ¿no? Reportar hechos de soborno, ¿no? ¿Qué me va a pasar si es que no cumplo con la política? ¿No? Entonces, tengo que recibir esa copia. ¿Y cómo evidencio? Pues algún tipo de cargo. Con ese cargo nosotros estamos evidenciando el cumplimiento de esto. ¿Ok? Otro de los puntos que también nos habla durante el proceso de contratación es que la organización tiene que establecer también procedimientos que permitan tomar medidas disciplinarias apropiadas contra el personal que viole la política, ¿no? Esto quiere decir que yo fácilmente podría incumplir en lo que dice la política, pero ustedes como organización tienen que haberme dicho a mí qué es lo que me va a pasar, ¿no? Entonces me van a despedir, me van a dar una sanción de inhabilitación por tantos días, ¿no? No sé, lo que ustedes como organización hayan determinado. Entonces, ante ello, pues, nosotros debemos de evidenciar
este registro, ¿no? También el procedimiento o algún documento en el cual ustedes establezcan estas medidas disciplinarias que suele hacerse dentro del código de ética o el código de conducta, ¿ok? También al momento de contratación que me comenten que no voy a sufrir represalias ni discriminación o medidas disciplinarias si es que yo reporto hechos de soborno, ¿no? Que me digan, ¿sabes qué, Jocelyn? Tú empiezas a trabajar en esta organización, por lo cual pues es importante para mí y para la organización de que tú puedas reportar si es que ves, si presencias hechos de soborno, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder mejorar, ¿ok? Entonces, nosotros como organización te vamos a brindar el soporte, vamos a brindar la confidencialidad, vamos a brindar todo lo que respecta para cuidar tu seguridad, ¿no? Que no vas a sufrir ningún tipo de represalias. Entonces, con ello, pues nosotros también ya podemos evidenciar este punto. ¿Ok? Entonces, esto con lo que respecta al proceso de contratación de nuevo personal, ¿no? Contratación de alguien que va a venir a trabajar en nuestra organización. ¿Sí? Toma de conciencia también es otro requisito que conversa mucho con las otras normas, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que la organización tiene la obligación de facilitar la toma de conciencia y la formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal. Entonces, ¿con respecto a qué cosa? A la política del sistema de gestión antisoborno, a todos los procesos del sistema de gestión antisoborno, a la contribución de la efectividad de este sistema de gestión antisoborno, a las implicancias que puede ocurrir si es que incumplo con lo que me dice la política, en cómo puedo ayudar a prevenir y evitar hechos de soborno, cómo reconocer si realmente es un soborno o no. Entonces, yo como Jocelyn, como personal dentro de la organización, debo de conocer si es que es o no un soborno para no hacer un reporte indebido, ¿no? Porque se gasta también ahí esfuerzos. Entonces, si a mí me capacitan, si a mí me interiorizan, si a mí me sensibilizan con respecto a estos puntos, pues yo ya voy a saber responder, ¿ok? También a enfrentar circunstancias en las que el soborno puede ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Qué pasa si es que de repente el responsable de logística, y yo soy de almacén, pues me dice, oye, ¿sabes qué? Va a ingresar tanto producto, pero en realidad yo he pedido tanto, ¿no? Así que calladito nada más porque por lo bajo te voy a dar una cantidad de dinero. Entonces, yo tendría que saber cuáles son estas circunstancias y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿A quién le tengo que reportar primero? ¿Al oficial de cumplimiento? ¿O le tengo que decir, sabes qué, te voy a denunciar? Ahí nada más queda. No, tengo que saber todo el flujo para poder responder ante este tipo de situaciones. ¿Ok? También tengo que saber, como dueño de proceso, cuáles son estos riesgos de soborno a los cuales puedo enfrentar, ¿ok? Y cómo responder ante ellos. ¿Cómo y a quién debo informar cualquier tipo de incidencia o cualquier preocupación con respecto a mi sistema de gestión de antisoborno? ¿No? Y aquí es claro, y esto le tengo que preguntar pues al oficial de cumplimiento, ¿ok? Asimismo, también información sobre la formación y los recursos disponibles, ¿no? De repente colaborar y decir necesitamos esta formación porque ha salido un decreto legislativo con respecto a hechos de soborno, así que recomiendo que deberíamos plantearlo para ejecutarlo, ¿no? Entonces, esta toma de conciencia es muy importante. ¿Cómo se suele auditar esta parte? Pues básicamente preguntarle a cada trabajador o de manera aleatoria o tomando una muestra, ¿no? ¿Conoces la política? ¿Qué nos dice la política? ¿Qué haces si es que te enfrentases a un hecho de soborno? ¿Qué pasa si es que tú tienes alguna duda con respecto a la diferenciación de un soborno y de repente a un malentendido, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias eso y a quién le preguntas? Entonces ahí tendrían que responder al oficial de cumplimiento, ¿no? También otra de las preguntas que me pueden hacer para poder evidenciar la toma de conciencia es cuáles son estos riesgos de sobornos que podrían materializarse dentro de mi proceso, ¿no? Entonces, todo esto sí o sí tiene que ser evidenciable y tengo que yo como dueño de proceso haber interiorizado en cada punto que ya la norma me establece, ¿ok?
Comunicaciones, en esta parte lo que me dice es que la organización debe determinar las cuestiones tanto internas como externas que sean pertinentes a este sistema de gestión antisoborno y debo de considerar pues ciertos lineamientos importantes, como por ejemplo, qué es lo que tengo que comunicar, cuándo debo de comunicar, a quién le debo de comunicar, cómo comunicar, quién comunica y en qué idioma comunicar. Y justamente esta pregunta difiere de las otras normas, ¿no? ¿En qué idioma comunicar? ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga a mi socio de negocio en Estados Unidos, que yo tenga a mi socio de negocio en Brasil. Entonces, la política, supongamos que uno de los documentos que tengo que comunicar es la política, ¿no? Entonces, ¿qué comunicar? La política. ¿Cuándo comunicar? Cuando se actualice o en el primer lanzamiento. ¿A quién comunicar? A todas mis partes interesadas. ¿Cómo comunicar? A través de mi página web. ¿Quién la comunica? El oficial de cumplimiento. ¿En qué idioma comunicar? Si hablamos, pues, que está en Estados Unidos, sería en inglés, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar también este criterio. Es importantísimo, ¿no? Entonces, aquí vamos a desplegar cada documento que se tiene que comunicar de por sí y que va a ayudar pues a la eficacia del sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Entonces, esto con lo que respecta al capítulo 7.4 de comunicaciones, ¿no? Generalmente aquí se establece una matriz de comunicaciones, haciéndonos todo un listado de información y haciéndonos las preguntas según los criterios que hemos revisado. ¿Ok? Luego tenemos también el capítulo 7.5, información documentada. Y aquí se refiere básicamente a que como organización yo debo de establecer cuál va a ser esta información documentada que me pide la norma y que como organización es necesaria para mantener la eficacia de mi sistema de gestión antisoborno. Asimismo, también debo de contemplar cómo voy a crear, cómo voy a realizar la actualización de esta documentación, quién la va a revisar, cómo se va a aprobar, ¿no? Lo va a realizar la alta dirección, el oficial de cumplimiento. Entonces, todo esto debe de estar establecido en algún documento. ¿Ok? ¿Cómo voy a controlar, ¿no? Versiones obsoletas, versiones vigentes, el cambio de versiones, cómo va a ser el almacenamiento de esta información, cuál va a ser el proceso de disposición final, por ahí que de repente podamos contemplar, el control de cambios de la información, porque puede ser que también a lo largo conforme vaya avanzando mi sistema de gestión antisoborno, en el camino seguramente voy a tener cambios. Entonces, ¿cómo voy a evidenciar esos cambios? ¿Cómo voy a hacer trazabilidad de mi información documentada? ¿No? Entonces, aquí se establece, se indica que como organización debo establecer primero qué debo de tener como información documentada, ¿no? En base a lo que me dice la norma y en base a lo que yo como organización requiero. ¿Ok? Luego de ello voy a establecer criterios para crear, actualizar y controlar, ¿no? Cómo voy a compartir también esta información a través de un drive o a través de alguna página, a través de un software, ¿no? Entonces, cómo voy a mantener esta información siempre actualizada también es importante. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere en el capítulo 7.5 de la norma, ¿no? No sé si hasta ahí hay algunas consultas. A ver. Muy bien. Nos pregunta Jenny. Jenny nos dice cuáles son los documentos mínimos requeridos por la norma. Por ejemplo, el tema de información documentada, ¿cómo lo vas a contemplar? Tiene que establecerse un documento, es decir, un procedimiento de cómo vas a hacer todo esta estructura documentaria, cómo vas a crear, cómo vas a actualizar, cómo va a ser tu control de cambios, ¿no? También el tema de tu política tiene que conservarse como información documentada, ¿no? También hablamos pues de información documentada con respecto al planteamiento de inquietudes, con respecto a los compromisos, con respecto a la debida diligencia, ¿no? Entonces ya la norma te habla y debe mantenerse como información documentada. Entonces, con ello ya te da cierta línea, cierto horizonte para que tú la puedas contemplar dentro de tu sistema de gestión antisoborno. Nos pregunta Luis, ¿esta documentación debe estar documentada? Mira,
Eso va a depender de ustedes como organización, ¿ya? Hay organizaciones que no quieren que tenga un código, no es necesario, pero sí tiene que tener una versión para que ustedes puedan hacer la trazabilidad. Tiene que tener una fecha para que ustedes puedan identificar cuándo la actualizaron, ¿no? Ahora, ¿te ayuda el tener un código? Pues sí, sí, te ayuda, pero más la norma no te exige, no es que te dice debes de tener un código como tal, ¿no? Como sistema de gestión nosotros estamos acostumbrados a codificarlas, ¿no? Porque para tener un mayor orden, para darle pues cierta estructura ya a cada proceso, un código correspondiente a cada proceso, ¿no? Entonces, te ayuda bastante el hecho de que esté eh, con el código correspondiente. Ahora, que el auditor te diga, dame tu procedimiento y no tiene código, pues no, no va a ser así, porque no, la norma no te dice, no te habla de un código como tal, ¿no? Que tiene que tener versión, que tiene que tener fecha, que tiene que tener control de cambios, eso sí. Entonces hay que considerar eso. ¿Ya? Nos pregunta Terry, en cuanto a la toma de conciencia, hace mención de que la formación del personal debe ser en intervalos planificados determinados, es decir, que se debe dar 2 capacitaciones por cada tema. Puede ser más también, ¿no? La norma no te dice que debes de establecer la periodicidad, debes determinar tú esta toma de conciencia, puede ser 3, pueden ser 4, de acuerdo a cómo vayas identificando que el personal realmente está interiorizado en esto. ¿Ok? Pero sí, lo conveniente sería que sea más de uno, ¿no? Porque a la primera, ¿quién la tiene tan clara, ¿no? Y más aún el personal operativo, ¿no? El responsable de área, a veces pues con el día a día se olvida, ¿no? Por eso en la política hay que sensibilizar a cada momento, eh, con respecto también al canal de denuncias, que ya lo vamos a ver en su requisito correspondiente, también hay que reforzar este criterio, ¿no? Entonces, sí, sería dentro de tu programa de capacitaciones un aspecto en el cual contemples toma de conciencia y ahí ampliar la frecuencia, ¿no? Por supuesto. Luis nos dice, ¿debe integrarse como un manual? Sí, ojo, también la norma no te dice que debes de tener un manual, ¿no? Pero si tú ya tienes un manual de sistema integrado de gestión, sería conveniente que puedas contemplarlo ahí, ¿no? También te ayuda a que haya sostenibilidad, porque el hecho, pues, de tener un procedimiento por aquí, otro procedimiento por allá, a algunas personas les confunde, y si tú ya tienes un manual, pues sería la forma correcta integrarlo, básicamente, ¿no? Está bien, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra consulta al respecto por ahí, por favor? A ver, consultas, los leo. ¿Ok? No hay consultas. Muy bien. Entonces vamos a pasar al capítulo 8, operación. ¿Ok? Entonces, este capítulo sí difiere bastante de las otras normas ISO. ¿Ok? Este capítulo sí nos habla ya de la esencia que tiene este sistema de gestión antisoborno, ¿no? Y ya vamos a ver cada lineamiento por lineamiento, ¿no? Entonces vamos a ver en el capítulo 8.1, planificación y control operacional, 8.2, debida diligencia, 8.3, controles financieros, 8.4, controles no financieros, 8.5, implementación de los controles antisobornos por organizaciones controladas y por socios de negocio, 8.6, compromisos antisoborno, 8.7, regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares. 8.8, gestión de controles antisoborno inadecuados. 8.9, planteamiento de inquietudes. Y el 8.10, investigación y cómo vamos a abordar el soborno. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 8.1? ¿No? Que no difiere mucho de los otros sistemas de gestión. Tenemos también literalmente el título, planificación y control operacional con las otras normas ISO. ¿Y qué nos dice aquí? ¿No? Nos dice que la organización debe planificar, implementar, revisar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno
y para implementar las acciones determinadas en el 6.1. ¿Qué era el 6.1? Las acciones para abordar los riesgos de soborno. ¿Ok? ¿Mediante qué cosa? Estableciendo criterios para cada proceso, implementando controles para los procesos, manteniendo también la información documentada, ¿no? Ya conversa con el capítulo 7.5, en la medida necesaria para confiar en que estos procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Esto quiere decir, pues, que nosotros como organización hay que determinar estos criterios y hay que establecerlos en un documento. ¿No? ¿Qué es lo que necesito como organización? Por ejemplo, ¿no? Con respecto al área de logística, entonces yo voy a establecer un procedimiento de compras, ¿no? En el cual voy a delimitar en qué momento voy a comprar, cuál va a ser o qué es lo que va a salir de mi proceso y cuál va a ser mi elemento de entrada, ¿no? Voy a delimitar también la cantidad para poder pedir una orden de compra. Adicionalmente, pues, quién me va a revisar, quién me va a aprobar, ¿no? Entonces, todo eso tenerlo dentro de mi procedimiento de compras. Y con eso yo ya estoy planificando y controlando, ¿no? Aquí estoy estableciendo estos criterios. Aquí estoy desplegando qué es lo que necesito, cuál es ese lineamiento que requiero para ese proceso. Y así sucesivamente tiene que ser para cada proceso, ¿no? Con su respectivo control propiamente, porque es el que se tiene que evidenciar ante la auditoría. ¿Ok? Por ello, ustedes cuando pasan este proceso de auditoría, empiezan a explicar su proceso, ¿no? Y nosotros preguntamos, ¿tienen información documentada? Y nos muestran el procedimiento, y en ese procedimiento dice, pues, que va a ser controlado a través de una orden de compra. Entonces yo le pido la orden de compra, que dice que va a ser revisado y aprobado por el gerente general. Ok, quiero ver su sello de la aprobación del gerente general, ¿no? Entonces, y así sucesivamente para cada proceso, ¿no? Y hablamos recursos humanos, hablamos pues de la parte operativa, hablamos de la parte contable, ¿no? Conforme ustedes hayan determinado su alcance del sistema de gestión antisoborno. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a la debida diligencia. ¿Se acuerdan qué era debida diligencia? A ver, los leo. ¿Qué es la debida diligencia? Que ya hemos repasado justamente hace un rato, ¿no? ¿Qué es la debida diligencia? Y es un término importante dentro del sistema de gestión antisoborno y es probable que venga en el examen para aquellos que van a realizar el examen. Ok, ahí Terry nos dice investigación, Virgilio a los socios de negocio, Terry nos dice la evaluación, Virgilio nos dice a los nuevos proyectos. Ok, ¿alguien más? Ok, perfecto. Justamente debida diligencia, a ver, Kelly nos dice contratación de personal, nuevos proyectos y socios de negocio. Vanessa nos dice evaluar los 3 aspectos de contratación de personal, socios de negocio. Ok, sí, excelente. Y lo que nos dice la norma es el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y el alcance del soborno. ¿Ok? Para justamente poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, si yo he evaluado, si yo he identificado esta investigación de acuerdo a la naturaleza y al alcance, voy a tomar decisiones de contratación, porque ahí me han puesto pues de personal, o de continuidad para seguir trabajando con esta persona. Hablamos también pues a mi socio de negocio, ¿no? Para ver si es que estoy haciendo contratos que realmente cumplen con lo que dice la ley antisoborno, ¿no? También a nuevos proyectos para ver que ese dinero pues no viene por algún tipo de delito que ya hemos mencionado dentro de la ley 3424, ¿no? Porque puede ser que me dicen, ok, hagamos un proyecto, seamos consorciados y vengo con una cantidad de dinero, pero ese dinero pues viene por lavado de dinero, viene por financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Es el proceso para evaluar, como ustedes lo han dicho, ¿no? Con mayor detalle la naturaleza y el alcance del riesgo de soborno. ¿Ok? Muy bien. Y ustedes también me platicaban, pues, que van a evaluar a
transacciones, proyectos o actividades, a los socios de negocio y al personal. Y aquí es importante que nosotros también establezcamos un documento o este criterio en el cual determinemos en qué momento voy a hacer la debida diligencia, ¿no? Voy a hacer al inicio, voy a hacer también interdiaria, ¿no? Es decir, de repente al año, para el caso del personal, ¿no? Para el caso del proyecto, de repente empezó bien, pero como que a los 2, 3 meses recibió otra propuesta grande, ¿no? Y vino con más dinero, entonces, pues por ahí que parece que está cojeando este socio de negocio, entonces en ese momento también sería, pues bueno, establecer la debida diligencia. Que la norma no te dice en qué momento tú hagas la debida diligencia. Tú como organización debes establecer esta periodicidad, ¿no? Pero ya nos dice, pues, que podamos establecerla, ¿sí? Muy bien. Entonces, a eso se refiere la debida diligencia. Muy bien. Ahora vamos a ver el capítulo 8.3, control financiero. ¿Ok? ¿A qué se refiere control financiero? La norma nos dice aquí que la organización debe establecer controles financieros. Y básicamente, como el nombre ya lo determina, tema económico, ¿no? Financieros como tal, ¿no? Y aquí ustedes como organización pueden establecer ciertos controles, como por ejemplo implementar la separación de funciones, es decir, si yo como persona solicito un pago para un proveedor, que yo no sea la que apruebe el pago, que lo haga otra persona, ¿no? Porque yo no puedo ser juez y parte a la vez. Supongamos que yo soy juez y parte a la vez, pues tengo la facilidad de poder tener... Eh, o de hacer efectivo un hecho de soborno. ¿Ok? Entonces, justamente con este control ya la hago más difícil. ¿Por qué? Porque tengo que reportarle a otra persona y tengo que decirle, ok, mira, ¿sabes qué? Nos van a dar tanto de dinero y esto que el otro. Entonces ya se hace más complicado, ¿no? Entonces, justamente para ello nos sirven estos controles. Otro de los controles financieros que ustedes también pueden contemplar es requerir de al menos 2 firmas para las aprobaciones de pago, ¿no? Entonces, supongamos que van a pagar a planilla, ¿no? Entonces, aquí va a haber una firma y luego otra firma, ¿no? O en el caso, pues, de que salga un bono, también hay que determinar esa cantidad de bonos, a quiénes se va a establecer ese bono, porque a una persona sí y a una persona no, ¿no? Entonces, hay que considerar también este control. Restringir el uso de dinero de caja chica, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aquí, como no se tiene mucho sustento, como no se tiene facturas, como no se tiene boletas, ¿por qué? Porque son dineros cortos, pero si esto a la larga o al año le sacamos, pues la totalidad puede ampliarse de una magnitud considerable. ¿Ok? Entonces, el hecho de yo restringir el uso de dinero me va a ayudar a mí como organización a poder tener un mayor control, ¿ok? De repente, cero caja chica, ¿no? O de repente, ¿sabes qué? Solamente 500 soles, pero cuando vas a entregar el dinero de esos 500 soles, me vas copiando a mí. Te firman a ti o toma la boleta de la caja chica, que te firmen a ti y luego me firmen a mí también, ¿no? Entonces, con eso ya doy de alguna forma otra espalda adicional para evitar que este hecho de soborno se materialice. ¿Okay? Entonces, con estos controles financieros hago más difícil. De eso se trata, ¿no? Hacerla más difícil para evitar que esto se materialice. ¿Sí? Muy bien. Ahora, con controles no financieros. ¿Qué es lo que me dice aquí la norma? Que también la organización debe de establecer controles no financieros, y nos habla ya de procesos, nos pone como ejemplos a ventas, nos pone a logística, a recursos humanos, a la parte operativa, ¿no? Para que consideremos, porque estos procesos pues tienen riesgos de soborno, ¿no? Por lo tanto, sí tenemos que considerar controles, ¿no? Y uno de los controles que podríamos establecer aquí es por lo menos requerir que 2 personas evalúen las ofertas. Por ejemplo, ¿no? En la parte de compras,
voy a adjudicar un contrato, entonces que yo no sea la única que va a decir, ok, aceptado, ¿no? Que haya otra persona o que haya otro proceso adicional que pueda hacer esta comparación y dar como resultado, pues, al ganador según corresponda, ¿no? Más no, pues, porque a mí me va a caer una coima o porque me va a caer algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, este puede ser un control también eficiente dentro de sus organizaciones. Otro de los controles no financieros que también podríamos considerar es establecer un nivel superior de supervisión, ¿no? Supongamos pues que yo voy a hacer una acción en la cual por ahí podría haberse involucrado una decisión importante, entonces que haya un ente fiscalizador dentro de la organización y que supervise las actividades que yo desarrollo, ¿no? Un jefe directo, ¿ah? Y con eso ya mitigo un poco, ya creo de alguna forma un control, creo una espalda, creo también cierta malla, la pongo difícil para que este soborno se haga efectivo. ¿Ok? Y otro de los controles también no financieros que podríamos de considerar es realizar evaluaciones de los proveedores o subcontratistas, ¿no? Por ejemplo, a los proveedores, tener criterios de evaluación y que me evidencien ellos, ¿no? Poder evidenciar que realmente están cumpliendo con lo que me indican, ¿no? Entonces, este podría ser un control no financiero. Reportes constantes también de sus actividades, ¿no? Para poder evidenciar que realmente se hace eficientemente, ¿no? Entonces, con eso, pues, me va a ayudar a poder hacer más difícil que el soborno se materialice, ¿no? Que este riesgo que yo ya he contemplado seguramente en el 4.5 y que estoy pensando implementar controles, también lo establezca con respecto al 6.1, ¿no? Entonces, importante, controles financieros y controles no financieros. ¿Eh? Muy bien. Hasta ahí no sé si hay alguna consulta al respecto. Kelly nos dice, esos controles, sí, correcto. Y es más, ahí se supone que tú allí has identificado el nivel de riesgo y esos riesgos, por ejemplo, para el proceso de logística, tú lo has identificado como medio o alto, entonces como uno de tus controles es poner estos que hemos mencionado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ante estos puntos es importante que nosotros podamos encontrar las diferencias con respecto a otras normas de gestión. ¿Ok? Muy bien, entonces en el 8.1, ¿qué hemos visto? ¿Se acuerdan? Planificación y control operacional. En el 8.2, ¿qué hemos visto? A ver, en el 8.2 que acabamos de ver, nos pregunta Luis, ¿aplica el nepotismo en algunos procesos de la empresa? Sí, nos ha pasado, por ejemplo, en muchas empresas o en un par de empresas en realidad, en las cuales son familiares y pues hay riesgo de soborno, ¿no? Entonces, ante ello hay que contemplar controles, ¿no? Y uno de ellos puede ser la declaración jurada, puede ser supervisión constante, puede ser cambiarlos de puesto, ¿no? Y debida diligencia, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar bien cuál sería ese riesgo y establecer los controles. ¿Ah? Nos pregunta Jenny, ¿cómo harían las empresas unipersonales para ejercer estos controles? Bueno, esto va a depender de tu organigrama y de tu nivel de riesgo y de tu clasificación e identificación de riesgo, ¿no? Para ello, si tú has puesto, pues, que es una sola persona, que o son pocas las que trabajan allí, entonces yo hago de logística, yo hago de administrador, yo hago también, pues, de mantenimiento y otra persona hace de recursos humanos y otros dos procesos adicionales, entonces es complicado. Entonces, ahí
puedes ponerle una clasificación de riesgo alto, ¿no? Va a depender mucho de las actividades. Ahora, si es que tiene una supervisión, pues constante, si es que hay previa aprobación por parte del gerente general, entonces ya un poco que disminuye, ¿no? Entonces, esto deberías de contemplar previo análisis de tu gestión de riesgo. ¿Mm? Ok, muy bien. A ver, nos pregunta Kelly nuevamente. La matriz de riesgo, ¿lo establezco para cada proceso? ¿Es suficiente con eso o debo de considerar más aspectos? Ok, no, es que en realidad cada proceso tiene su riesgo, ¿no? Cada puesto de trabajo tiene un nivel de riesgo, entonces sí deberías de considerar para cada proceso. Y también con respecto pues a cada sistema de gestión, ¿no? Si es que estás trabajando de forma integrada. ¿Ok? Muy bien. Y acabamos de ver en el capítulo 8.3 control financiero y control no financiero. ¿Bien? Perfecto. Luego nos vamos al capítulo 8.5, implementación de los controles antisobornos por organizaciones controladas y por socios de negocio. ¿Quiénes eran los socios de negocio? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los socios de negocio? Ok, ya. Los proveedores, nos dice Roger. Ok. Jorge también nos pone, con los que tenemos relaciones comerciales. Excelente, Jenny, muy bien. Los contratistas, los clientes, muy bien, excelente. Ellos vienen a ser los socios de negocio, aquella parte externa con la cual yo tengo una relación comercial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que nos dice aquí la norma es que la organización debe de implementar procedimientos, ya nos dice, ¿no? Debes establecer lineamientos que requieran que todas las demás organizaciones sobre las que tienes control, por ejemplo, ¿no? Una filial, es decir, yo tengo una empresa central, pero tengo una en Chimbote y otra en Arequipa, ¿no? Entonces, yo tengo control sobre esas empresas. Por lo cual, pues, le tengo que decir que implemente un sistema de gestión antisoborno o que implementen, pues, sus propios controles antisobornos. ¿Y cómo lo evidencio? Primero, a través de un documento en el cual yo voy a identificar a mis socios de negocio. Puede ser, ¿no? También a través de lineamientos o alianzas estratégicas, ¿no? Si hablamos de un consorciado, un documento en el cual pues me diga este consorciado, yo me comprometo a implementar mi sistema de gestión antisoborno o estoy implementando controles antisoborno, ¿no? Entonces con eso podemos evidenciar que realmente tú tienes control sobre este socio de negocio, por lo cual pues le estás diciendo dos opciones, ¿no? Que implemente el sistema de gestión o que implemente sus controles, ¿ok? Asimismo, también otra de las evidencias sería entregarle el compromiso de antisoborno a estos socios de negocio. ¿Ok? Entonces, esto es para los que la organización tiene control. ¿Y qué pasa con los que no tiene control? ¿No? Estos socios que son no controlados, ¿no? Y lo que nos dice la norma es que en relación con estos socios no controlados, por ejemplo, un cliente, un subcontratista que está designado por el cliente, un proveedor que pues, es único en el mercado, entonces a ellos yo no tengo control. ¿No? Sí o sí tengo que trabajar con ellos. Para los que la evaluación del riesgo o debida diligencia, es decir, me dice 4.5 y el 8.2, han identificado un riesgo por encima de lo bajo, se debe implementar, ojo, tengo que implementar y determinar si este socio de negocio ha implementado controles antisoborno, sí o no. Entonces tengo que tener ese análisis, ¿no? De repente yo lo puedo establecer dentro de mi matriz de riesgo, o yo puedo establecer otro documento en el cual yo identifique estos socios no controlados y los socios controlados, esos socios controlados que sí están cumpliendo con los controles a través de estas alianzas, a través de estos compromisos, y a los que son no controlados, que me evidencien de alguna forma que realmente tienen controles antisobornos, como por ejemplo una política, que me hayan adjuntado su política, que me hayan dado su reglamento interno o su código de ética, ¿no? Y
Por lo tanto, con ello ya estoy evidenciando que realmente, pues, estoy siguiendo la línea para que ellos implementen estos controles, ¿no? Ahora, también hay que considerar donde un socio de negocio no tiene en marcha controles antisobornos, se debe, donde sea posible, exigir al socio de negocio la implementación de controles antisobornos en relación a la transacción, actividad o proyecto, donde sea posible. Es decir, ¿por qué? Porque van a haber situaciones en las cuales no es posible, ¿no? No le puede exigir, pero la norma te da esa facultad, te da esa holgura, ¿no? Y te dice, donde sea posible, exigir al socio de negocio la implementación de estos controles con respecto al menos a la actividad en la cual está trabajando conmigo o en ese proyecto que está trabajando conmigo. Y donde no es posible exigir al socio de negocio, se debe de tomar como un factor a tomar en cuenta el valor del riesgo de soborno y la forma en cómo se gestionará. Es decir, si no es posible, tengo que ya trasladarla a mi matriz de gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces, en resumen, primero tengo que identificar socios controlados, socios no controlados, en cualquier documento, mantenerlo como información documentada. Si es un socio controlado, tengo que evidenciar que realmente o decirle yo implemente mi sistema de gestión antisoborno o implementa controles. Puede ser un correo de comunicación y a su vez que ellos me están evidenciando que realmente han implementado su política, han implementado su matriz de riesgo, canales de denuncia, ¿no? Y en el caso de socios no controlados, pues nosotros tenemos que también haberle comunicado de que implementen estos controles antisobornos, ¿no? Y si es que este socio no tiene en marcha estos controles antisobornos, al menos tome en consideración con respecto al proyecto. Y si es que no quieren tomar en cuenta esto, trasladarlo a mi matriz de riesgo y ponerle pues un nivel de riesgo ya considerable, ¿no? Porque con ello ya estoy demostrando la gestión ante estos socios no controlados. Pero tengo que previamente haberle hecho la identificación y la comunicación de lo que tiene que ejecutar como socio no controlado. ¿Ok? Entonces, es importante este punto porque con esto nosotros evidenciamos que realmente hacemos la gestión para mi socio controlado como para mi socio no controlado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. A ver, Luis nos pregunta, si las compras se hacen al exterior, es decir, si son importadores, ¿ya? ¿Cuál es para terminar la pregunta, Luis, por favor, a ver si me apoyas? Por supuesto, es tu socio de negocio, ¿no? Entonces tú le puedes pedir una aceptación de tu política. Por eso tu política, ¿se acuerdan que nos decía en el 7.4? ¿En qué idioma comunicar? Entonces, tienes que tener tu política en inglés y supongamos que es un proveedor pues, que está fuera, ¿no? Entonces, hay que brindarle esa política y decirle implementa tus controles o de lo contrario, acógete a mi sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Nos dice, cuando son proveedores grandes, tales como Pemex, PDVSA, ¿cómo implementamos esos controles? Pues sería un socio no controlado, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer la identificación, ¿no? De socio no controlado es Pemex, ¿ok? Porque no se va a acoger a tu sistema de gestión antisoborno. Entonces, ahí lo que podrías hacer es enviarle de todas formas tu política, o sea, la política a todos tus socios de negocio y partes interesadas, ¿no? Tu política y también, pues, por ejemplo, un cuestionario en el cual ellos te van a dar un horizonte de qué es lo que tienen como organización, porque al ser empresa grande ya implementan ciertos controles. Entonces, si tiene una política, si tiene la evaluación de riesgo, si es que ha establecido canales de comunicación, si es que tiene canales de denuncia, y si es así, pues que me lo adjunte. Para ello, ustedes arman un correo bien bonito en el cual dicen, nosotros estamos en proceso de implementación y uno de los requisitos es que podamos contemplar a estos socios no controlados, por lo tanto, pues requerimos que nos envíen esta información, ¿no? O de lo contrario, pues solamente información con respecto a la actividad que desarrollan con nosotros, ¿no? Ahora, el hecho de que sea grande no significa que no te van a responder, porque tienes al responsable de logística, es la persona directa con quien tú haces trato para comprar,
¿no? Entonces, esa persona te puede llenar ese cuestionario. De todas formas, tienes la facilidad de que te dé esa información. Y con eso, pues tú elaboras esta declaración o esta matriz o esta información documentada en la cual vas a demostrar como evidencia ante el proceso de auditoría. Luis nos dice, en compras tenemos compradores permanentes y eventuales y le compramos por única vez, por ejemplo, compra de computadoras. Ya, ok. De todas formas, aquí habría que analizar, pues, de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Si tu procedimiento dice que vas a entregarle o vas a hacerle debida diligencia a todos, hay que hacerle a todos. Pero esto nace a raíz de tu análisis de riesgo. Si es que en tu análisis de riesgo este es un proveedor que sale con riesgo bajo, entonces no necesitas, pues, contemplar esta parte. Todo va a depender, y lo dice literalmente la norma, ¿no? Considerando, pues, la debida diligencia y el nivel de riesgo. Entonces, si tú ya has contemplado esta debida diligencia y le compras por única vez, pues no es necesario, ¿no? Pero si hay proveedores importantes en los cuales, por más que le compres una vez, pero hay un riesgo de soborno, el cual tú has contemplado dentro de tu matriz de riesgo, necesariamente habría que considerarlo, ¿ok? Entonces, todo va a depender de tu 4.5, ¿sí? Tu 4.5 va a ser tu columna vertebral de todo tu sistema de gestión antisoborno. ¿Sí? Con ello vas a poder desplegar todos los controles, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí enviamos cuestionarios, pedimos que nos adjunten información y si es que no tienen nada, le pedimos que se acojan a nuestras políticas, que acepten nuestras políticas, que acepten nuestro código de ética, le mandamos los riesgos de soborno que le corresponde con respecto a su proceso, ¿no? O a este socio de negocio como tal. ¿Puedo tenerlo controlados? Por supuesto, cabe la posibilidad. Es más, en la mayoría de empresas que hemos identificado tienen socios no controlados, ¿no? En la mayoría. Muy pocos son los que tienen socios controlados, ¿no? Entonces, hace esa identificación, hace todo ese listado de estos socios no controlados. Pero si tienes, por ejemplo, una empresa aliada, una empresa conexa, ¿no? A la tuya, sí sería un socio controlado. Entonces, sí habría que establecerlas. ¿Ok? Y en base a eso, sus controles, ¿no? Y ya hemos hablado, pues, de acuerdo a lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, aquí nos dice, donde es posible, pedirle que implemente controles. Y cuando no es posible, entonces ahí tengo que irme a mi matriz de riesgo y decir, ¿no? Para mis proveedores de A, B y C, pues, no se tiene controles adecuados, por lo cual es un riesgo alto. Y ahí plantearme nuevas acciones. ¿Ok? Entonces ya la norma te da esa opción. ¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. Ya hemos visto 8.1, planificación y control operacional, 8.2, debida diligencia, 8.3, controles financieros, 8.4, controles no financieros, 8.5, implementación de los controles antisobornos por organizaciones controladas y por socios de negocio, ¿no? Entonces aquí básicamente identificar cuáles son las controladas, no controladas y los socios de negocio como tal, ¿no? Hago la identificación, le pido a los que están controlados que implementen su sistema o se acojan al mío y a los que no están controlados, exigirles al menos lo mínimo con respecto a mis controles, ¿no? De lo contrario, de no ser posible, trasladarlo a mi matriz de riesgo porque no me hacen caso, ¿no? Y plantearme nuevas acciones, ¿sí? En el 4.5. Muy bien. Luego la norma también nos habla de compromiso antisoborno, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es que para socios de negocio que representan más que un riesgo bajo de soborno, la organización tiene la obligación de implementar procedimientos para los socios de negocio y que ellos se comprometan a prevenir el soborno. Y esto, por ejemplo, puede ser un control dentro del 8.5.
¿no? Yo puedo realizar mi compromiso antisoborno en el cual yo digo, ¿no? Yo, proveedor ABC, me comprometo pues a cumplir con la política del sistema, a prevenir soborno, a evitar sobornos en mi organización, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, con eso también ya estoy evidenciando dentro del 8.5, ¿ok? ¿Qué más nos dice? Que la organización es capaz de poner fin a la relación con el socio de negocios en el caso de soborno, ¿no? Entonces, también hay que considerar esta parte. Hay que considerar que en caso, pues, que se materialice este hecho de soborno, como organización yo corto palitos con esta organización. ¿Y cómo puedo evidenciar esto? Con el documento del compromiso como tal, declaraciones juradas en el cual me estoy comprometiendo, recepción de políticas organizacionales y el código de ética. ¿No? Entonces, con esto yo demuestro realmente este compromiso y este compromiso tiene que estar firmado por el socio de negocio, ¿no? Entonces, porque aquí me dice al socio de negocio, ¿no? Y hablamos proveedores, clientes, consorciados, contratistas, ¿ok? Entonces, es importante esta parte. No sé si hasta ahí hay alguna consulta. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? A los clientes también, por supuesto, pero ojo, no a todos los clientes. Eso va a depender de tu nivel de riesgo, ¿ya? De tu 4.5. Por eso es importante que todo se empiece a trabajar con tu 4.5. Esto sirve como control, por supuesto. Lo pones como acción de acuerdo a tu 6.1. Ajá, siguiente. Excelente. Perfecto. Entonces, ya acabamos de ver el compromiso antisoborno. Luego tenemos el capítulo 8.7, regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares. ¿Qué nos dice la norma aquí? Que la organización tiene la obligación de implementar procedimientos que estén diseñados para prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares en los que esa oferta, el suministro o la aceptación son o no razonables y podían ser percibidos como soborno. ¿Por qué? Porque pues sucede mucho que como responsable de logística para Navidad me vienen a dar mi canasta, me vienen a entregar una cartera a Luis Vuitton, ¿no? O a regalarme un pasaje, ¿no? Entonces, este tipo de regalos se podría considerar como un soborno, puede ser percibido como un soborno. ¿Por qué? Porque ese proveedor al enviarme prácticamente me está diciendo, te envío para que me sigas comprando. Te envío porque quiero seguir trabajando, quiero que me sigas generando órdenes de compra. ¿No? Entonces, ya hay un direccionamiento. Entonces, lo que te dice la norma es que se implementen estos procedimientos y diseñar en qué momento voy a considerar, voy a establecer lineamientos de recepción de regalos, vamos a donar, ¿por qué? Porque suele pasar que como organización vamos a decir, ok, hay una ONG, vamos a donar tanto. Entonces, ¿cuál va a ser ese límite, no? ¿Por qué? Porque el hecho, pues, de donar pues no está sujeto a temas de IGB, ¿no? Entonces, por ahí que hay mucha malversación de fondos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Entonces la norma te dice que contemples estos procedimientos. ¿Y cómo lo puedes realizar? ¿Cómo puedes evidenciar? Teniendo políticas de recepción de regalos, ¿no? Estableciendo cuánto es lo mínimo o máximo que voy a aceptar, o de repente política de 0 regalos. Yo como organización estoy realmente comprometido con mi sistema de gestión antisoborno, por lo tanto, no quiero regalos, ¿no? 0 regalos, ni de almanaques, ni de merchandising, nada, totalmente 0 de regalos, ¿no? O de lo contrario, de la otra forma, ¿no? Porque sucede pues que cuando uno está, por ejemplo, en provincia, ¿no?
cuando tú llegas, la gente es muy amable de provincia, ¿no? Entonces, te suelen invitar uno que otra cosa. Y el hecho de que tú le digas, no les acepto, pues es como un insulto para ellos. Se sienten mal. Es como que le estuvieras diciendo, no, ok, no me hables, ¿no? Ellos se sienten muy mal porque es su cultura. ¿No? Entonces, a este tipo de empresa, por ejemplo, nosotros lo abordamos estableciendo políticas para provincias, ¿no? Y ojo, no es que para todo el personal, no, simplemente que eh, para una cantidad específica de personas y también una cantidad, considerando la cantidad y el aspecto. ¿El aspecto de qué forma? Pues si es un plato de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo pueden tomar a mal, que yo no le acepte la comida, ¿no? Pero si me va a dar dinero, obviamente no. Entonces, ahí hay que determinar también de dónde, a dónde y cómo. ¿No? Entonces también hay que considerar la naturaleza en donde yo realizo mis actividades, ¿ok? Entonces es importante que podamos establecer estos puntos, ¿ok? Identificación de límites de gastos y de percepción, delimitar también si es que vamos a dar regalos en entretenimiento, por ahí de repente, enviarle como organización al proveedor un vino por año nuevo, ¿no? Entonces, de repente ustedes establecen, ya, voy a enviarle a mis 5 proveedores o a mis 5 clientes top, ¿no? Pero puedes enviarle a los 10, ¿no? ¿Por qué solamente a 5, ¿no? Porque ahí hay direccionamiento, ¿no? Entonces, también previo análisis según, pues, su análisis de riesgo de soborno. ¿Ok? A esto se refiere. Entonces, ¿cómo lo pueden abordar? Estableciendo el procedimiento, estableciendo los límites, estableciendo políticas de regalo, ¿no? Si es que van a aceptar o van a aceptar solamente merchandising, ¿no? Entonces, aquí es importante poder considerar estos aspectos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Almorzar con los clientes, nos dice Jimmy, es un acto de soborno, no necesariamente, pero puede ser percibido como soborno. ¿Ok? Porque tú le estás invitando al cliente, ¿no? A salvo que no. Si es que no, no puede ser percibido, ¿no? Pero si es que le estás invitando al cliente, entonces ya yo como cliente me siento pues comprometido, siento que debo de seguir contratándolo, ¿no? Entonces ya se percibe como un hecho y esto pues a la larga ya puede aumentar y ya es un soborno más descarado, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos. Pero como organización, ustedes también establecen los límites. ¿Sí? Nos dice Roger, no puede ser tomada la dádiva como un agradecimiento, dependiendo de cómo vas a contemplarlo. Tiene que estar bien cerrado, bien ajustado para que no se pueda percibir y no te dé pie a que cuando ustedes crezcan, esto ya no solamente sea algo pequeño, sino sea mucho más grande. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, cuando ustedes establezcan un límite, supongamos, pues, ¿no? 1.000 soles de regalos mensuales, hay que establecerlo bien, porque por ahí te pueden quedar vacíos y esos vacíos van a ser enemigos para poder hacer que estos sobornos se materialicen. ¿Ok? Nos pregunta, ¿este procedimiento puede llamarse regalos y atenciones y cuán largo tiene que ser? La norma no te dice, no te establece que tiene que tener una cantidad de palabras, que tiene que tener toda una estructura, ¿no? Tampoco te dice que tiene que tener el término que dice el requisito. Tú le puedes llamar procedimiento de regalos, procedimiento de obsequios, o procedimientos antisobornos, si quieres, ¿no? No te dice, tú le estableces el título, pero sí sería lo conveniente de acuerdo a lo que nos dice el requisito de la norma como tal, ¿no? ¿Cuán largo tiene que ser? No importa, tú tienes que ser conciso en ese documento y tienes que establecer los criterios. Si es que te alcanza en una sola hoja o una mitad de hoja, pues perfecto, con eso es suficiente. Solamente tiene que estar cerrado, tiene que identificar esos controles, tiene que estar bien delimitado para que no hayan esos vacíos, porque si es que existen estos vacíos, el soborno se va a materializar o el riesgo que tú has contemplado dentro de tu 4 o 5 se materializa. ¿Ok?
Y es más, uno de los controles que tienes, por ejemplo, supongamos que hay un riesgo en el cual logística pues puede recibir regalos por parte de proveedores. Entonces, uno de los controles es que tú estableces tu política de regalos y atenciones o tu procedimiento de regalos y atenciones. Entonces, ya lo estableces esto como control, ¿no? Sensibilización constante de tu procedimiento de regalos y atenciones, ¿no? También de repente verificación aleatoria de que no se están recepcionando o de repente dentro de la lista de ingresos de presentes, ahí vamos a poder hacer una especie de auditoría y poder determinar si es que está cumpliendo con lo que dice el procedimiento, ¿no? Eso también sería otro control adicional, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual debemos de establecer los controles, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta adicional hasta aquí? ¿Qué monto puede ser considerado como no soborno? Ok, antes me gustaría que me platiquen qué es un soborno. A ver, ¿se acuerdan? A ver, todos participemos, por favor. ¿Qué es un soborno? Oferta, muy bien, Jorge. ¿Qué más? Promesa, muy bien, excelente. ¿Qué más? Es la oferta, promesa, entrega, dádiva, aceptación o solicitud, ¿no es cierto? De una ventaja indebida, que puede ser financiera o no financiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué monto puede ser considerado como no soborno? No necesariamente va por ahí, ¿no? Recuerda que puede ser hasta un sol y es un soborno, ¿no? Entonces, el hecho de que yo entregue algo a alguien a favor de algo o de alguien, ya es un soborno, ¿no? Porque fíjate del concepto como tal. Yo le puedo entregar 10 céntimos, y puede ser ya un soborno, bajo el criterio de la oferta, promesa, entrega, dádiva, aceptación de algo para obtener una ventaja indebida, algo que no compete ante mi sistema. ¿Ok? Entonces, esto es importante. No, no hay un monto para decir, ok, si tú superas los 1.000 soles, es un soborno. No necesariamente, no, un soborno es un soborno. Un soborno no tiene, pues, eh, una plantilla diciendo, ok, si tú superas esto, recién es un soborno. No, un soborno es tal cual. La oferta, promesa, entrega, dádiva, aceptación. ¿Ok? Dejar de hacer algo en contra de nuestras obligaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es el soborno. ¿Ok? Hay que considerarlo. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un corte de 5 minutitos, por favor, para que puedan ir a los servicios, puedan tomar un poquito de agua. Y a las 9:10 nos vemos nuevamente aquí. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? A ver, todos me contestan, por favor, por el chat, si está bien. Ok, muy bien. Continuemos entonces. Estábamos hablando de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares, ¿no? Ya habíamos platicado, tener aquí procedimientos que esté diseñado para prevenir justamente esta oferta, esta aceptación que se podría percibir como un soborno, ¿no? Ok. Otro de los puntos que también nos habla la norma es gestión de la insuficiencia de controles antisobornos. Y aquí lo que nos dice la norma es que cuando la debida diligencia, y ya sabemos que es debida diligencia, el proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y el alcance para poder tomar decisiones, ¿no? Cuando esta debida diligencia realizada establece que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados por los controles que tengo actualmente, la organización debe adoptar las medidas adecuadas a los riesgos de soborno y la naturaleza de la operación, proyecto, actividad para terminar, interrumpir, suspender o retirarse de esto tan pronto como sea posible. En el caso de una nueva propuesta de operación, proyecto, actividad o relación, posponer o negarse a continuar con ella. Esto quiere decir que yo le he hecho una debida diligencia a mi socio de negocio porque me ha salido un riesgo alto. Por lo tanto, pues, esta debida diligencia me ha arrojado por ahí una data inexacta o data en la cual, pues,
podría poner en riesgo la imagen de mi organización. Entonces yo debo de contemplar medidas para evitar justamente que estos riesgos de soborno se materialicen. ¿Y cómo lo puedo desarrollar? Estableciendo pues adendas a los contratos o estableciendo una cláusula en la cual yo contemple que voy a terminar, interrumpir, suspender o me retiro automáticamente del proyecto en el cual estuve trabajando con ese socio de negocio. ¿No? Que se termina automáticamente nuestra relación contractual y comercial, ¿no? En el caso, pues, de que haya una nueva propuesta de operación, simplemente porque ya lo dice en esa cláusula antisoborno, de repente, que no voy a trabajar con él. Y de lo contrario, tomar la decisión de no seguir con esta actividad, ¿no? Es decir, hacer un paso al costado para yo poder evitar que haya un efecto colateral, ¿no? Que yo pueda también salir perjudicado con esta situación. ¿Qué tipo de controles nosotros podemos demostrar para poder abordar este punto? Pues la gestión de riesgos para proyectos con nuevos montos, adoptando estas medidas. Supongamos, ¿no? Listado de proyectos o nuevas actividades, ¿no? Voy a identificar, estos son los proyectos, el nivel de riesgo que tiene, ¿no? Y cuáles son las medidas que voy a contemplar. En el caso, pues, de que la debida diligencia no sea contemplada con respecto a los controles que me he planteado. Otra de las cosas que nosotros podemos evidenciar es estableciendo en los contratos el término, ¿no? De que si es que hay alguna situación de soborno, rompo totalmente mi relación contractual con este socio de negocio. Las adendas como tal, ¿no? Entonces hay que considerar estos puntos y establecerlos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me dicen, Jocelyn, ya sabes que yo tengo proyectos en los cuales ya estoy con él, pero no puedo establecer un nuevo contrato porque ya se dio, ya se inició. Entonces, ustedes aquí pueden demostrar de repente un nuevo contrato en el cual lo van a aplicar a futuro, porque recuerden que un sistema de gestión no es retroactivo, no es que tienes que retroceder toda la experiencia que has venido adquiriendo para poder evidenciar cumplimiento. No, no necesariamente. Entonces, aquí tú estableces ese modelo de contrato, ya estipulas esta cláusula, ¿no? Ya haces también tu identificación de nivel de riesgo para el proyecto o actividad y qué controles vas a determinar con respecto a ese proyecto o actividad. ¿Ok? Entonces, aquí sí sería conveniente pues una matriz en la cual estableces tus proyectos, tus actividades y estas cláusulas para poder terminar cualquier tipo de relación. ¿Ok? A eso se refiere la gestión de la insuficiencia de controles antisoborno. ¿Ah? Luego tenemos planteamiento de inquietudes. ¿Qué nos dice aquí la norma? Nos dice que la organización debe implementar procedimientos para fomentar y facilitar que todas las personas de la organización y también las externas reporten situaciones de soborno. Es decir, si es que ellos han percibido, si es que ellos han visto, ¿no? Puedan comunicárnosla. También tengo que establecer metodologías para dar lugar a la denuncia anónima. ¿Por qué? Porque puede ser que personas tengan miedo de denunciar. Por lo tanto, se requiere de que se tenga esa facilidad, que se establezca ese criterio, ¿no? ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues buzón de sugerencia, formatos donde no indique el nombre, ¿no? Entonces, hay que tener tanto para la denuncia anónima y la denuncia en la cual pues sí indique el nombre y apellido, ¿ok? Otro de los puntos que también nos habla con respecto a planteamiento de inquietudes es prohibir represalias y proteger a los que realicen el reporte de represalias, ¿no? En este procedimiento ustedes van a establecer que se prohíben tajantemente represalias ante las personas que van a reportar hechos de soborno. Asimismo, también permitir que el personal reciba el asesoramiento, ¿no? Entonces ahí ustedes van a colocar en su procedimiento de que constantemente o que con qué frecuencia pues ustedes van a asesorar y quién va a hacer ese asesoramiento, ¿no? Y ya sabemos que por
Parte de la función del oficial de cumplimiento es que esta persona asesora, ¿no? Entonces, la persona que va a asesorar con respecto al sistema de gestión antisoborno es el oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, con esto yo ya estoy abordando este punto. ¿Qué tipo de controles? Aquí establezco los canales de denuncia o canales para consultas, ¿no? Y esto tiene que difundirse, todos deben de conocer cuáles son estos canales de denuncia. ¿Por qué? Porque yo lo puedo preguntar, supongamos ante una auditoría, de forma aleatoria, conoce los canales de denuncia, qué pasa si quieres hacer la denuncia anónima, ¿no? Entonces, de repente no tienen ningún tipo de mecanismo para realizar esta denuncia, entonces sí estaríamos incumpliendo con este requisito. ¿Okay? Prohibir represalias también ante las personas que denuncian situaciones de cohecho o de soborno, ¿no? De repente en mi código de ética, en mi reglamento, mencionar, ¿no? Este lineamiento de que se prohíbe y asesoramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a asesorar? Material de asesoramiento y que el personal realmente contesta, ¿no? Entonces, con esto abordamos este punto del sistema de gestión antisoborno. Luego tenemos en el 8.10 investigación y tratamiento del soborno. ¿Y qué nos dice aquí la norma? Nos dice que la organización debe implementar procedimientos para poder investigar hechos de soborno, para poder realizar sentencias con respecto a la situación del soborno. ¿Y cómo puedo evidenciar que realmente estoy cumpliendo con estos con abordar este punto, con estos controles, ¿no? Designar a responsables de la investigación ante situaciones de soborno. De repente yo como organización me voy a plantear un comité de investigación de soborno, estableciendo lineamientos de investigación y acciones a realizar, un procedimiento en el cual diga cómo va a ser este flujo. Primero llega la denuncia, si es anónima, cómo la voy a impartir a los que son del comité, en qué momento, a los 2 o 3 días voy a tener que desarrollar la investigación y el informe a la alta dirección o al oficial de cumplimiento, qué acciones se van a tomar dependiendo del nivel del soborno, de repente, o si es que no se ha hecho efectivo, entonces no hay ningún tipo de sanción. ¿No? Estableciendo también que la investigación va a ser confidencial, que esos resultados no van a ser divulgados con todos, ¿no? Simplemente van a ser tocados con las personas involucradas, ¿no? Y el resultado de la misma va a ser simplemente con la alta dirección y el responsable, ¿no? El responsable que resulte en base a este proceso de investigación, ¿no? Entonces, aquí en este procedimiento ustedes tienen que determinar eh, cuál es el flujo, responsabilidades, tiempos, periodicidad y cuál va a ser el tratamiento de esta denuncia de soborno. ¿Ok? Con eso ustedes abordan este punto. Entonces repasamos, ¿cuáles son estos capítulos que se han podido evidenciar de la parte operativa de esta norma del sistema de gestión antisoborno? Teníamos, por un lado, el 8.1, que es sistema de gestión, planificación y control operacional, 8.2, debida diligencia, 8.3, ¿se acuerdan qué era? Perfecto. Entonces ahora vamos a continuar con el capítulo número 9. Evaluación del desempeño. Esto también pues camina de la mano con las otras normas ISO. Tenemos en el capítulo 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación. En el capítulo 9.2 auditoría interna. 9.3 revisión por la dirección. ¿Ok? ¿Qué nos dice en el capítulo 9.1? Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Nos dice que la organización debe determinar qué necesita hacer seguimiento y medición, quién es el responsable del seguimiento, cuáles son los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, cuándo se deben llevar a cabo, en qué momento se debe llevar a cabo este seguimiento, cuándo se debe analizar y evaluar los resultados de este seguimiento y medición y a quién y cómo se debe reportar dicha información, ¿no? Entonces, es básicamente medir el comportamiento de nuestro sistema de gestión antisoborno.
¿ok? Y con ello, pues nosotros vamos a determinar si realmente este sistema de gestión está siendo eficaz, ¿ok? Esto se puede trabajar de la mano con la matriz de objetivos e indicadores, por ejemplo, ¿no? En la cual nosotros ahí establecemos responsabilidades, establecemos, pues, la periodicidad, cuáles son los métodos, acciones también para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, con ello nosotros podemos eh, evidenciar y monitorear el cumplimiento de este capítulo. ¿Eh? Tenemos también en el capítulo 9.2 auditoría interna, ¿no? ¿Qué nos dice aquí la norma? Es que la organización debe de realizar auditorías internas para poder verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces aquí básicamente es el ejercicio en el cual nosotros vamos a poder evidenciar que realmente cumplimos o de lo contrario no cumplimos, qué es lo que nos falta, cuáles son esos puntos débiles o esos puntos que necesitamos fortalecer, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo vamos a poder determinar. Si estos requisitos son conforme a lo que nos dice la norma, a los requisitos legales o a los requisitos inherentes o implícitos dentro del sistema de gestión. Con ello, pues, determinamos si tenemos un sistema de gestión eficaz, ¿no? Y que realmente funciona y está encaminada hacia la mejora continua. ¿Ok? Muy bien. En el capítulo 9.3 tenemos revisión por la dirección. Entonces, aquí lo que nos dice la norma es que se debe de revisar este sistema de gestión antisoborno. ¿Y cómo es la forma de realizar esta revisión por la dirección a diferencia de las otras normas, ¿no? Porque aquí tenemos tres figuras importantes. Tenemos al oficial de cumplimiento, tenemos a la alta dirección y tenemos al órgano de gobierno. Entonces, aquí lo que nos dice es que debemos establecer en intervalos planificados en qué momento se va a hacer esta revisión por la dirección, ¿no? Luego que yo como oficial de cumplimiento he recopilado toda la información, le voy a brindar este informe a la alta dirección. Y de la alta dirección, pues pasa a una tercera instancia, que es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno tiene que tener esa información. ¿Y cómo nosotros evidenciamos? Pues con la firma del órgano de gobierno, con la firma de la alta dirección, con la firma del oficial de cumplimiento. Y ojo, no solamente con la firma, con algún tipo de evidencia que me diga que realmente ha participado en esta revisión por la dirección. ¿Ok? Básicamente el objetivo de esta revisión por la dirección es asegurarse de que el sistema de gestión es idóneo y es adecuado y además pues está siendo eficaz con respecto a la mejora continua. Adicionalmente me va a ayudar a percibir si realmente estoy cumpliendo con los objetivos que me he planteado, ¿no? Con los objetivos, con la política que yo he indicado en un primer momento, ¿no? A eso se refiere. Es más, también a poder determinar cuáles van a ser las mejoras, a poder determinar si es que necesito recursos, ¿no? Y justamente aquí lo hemos colocado. ¿Cuáles son las entradas que se requiere para poder tener esta revisión por la dirección? Pues son ya aspectos puntuales, ¿no? Tenemos el estado de las acciones de las revisiones por las direcciones previas, es decir, si es que ya han habido revisiones anteriores, entonces también hay que revisar. ¿Por qué? Porque en esa revisión por la dirección, pues, tuvimos acuerdos y esos acuerdos hay que monitorearlos para ver si realmente se han cumplido o no. Entonces, este es uno de los primeros puntos que nos dice la norma del sistema de gestión antisoborno. Otro de los puntos que también nos indica es cambios en las cuestiones externas e internas. ¿Se acuerdan del 4.1? Entonces, aquí también debemos de identificar si hemos determinado en un primer momento estas cuestiones internas y externas. Seguidamente debemos de verificar que se haya actualizado o que de repente ha habido una situación como, por ejemplo, la que nos aqueja en este momento, ¿no? La pandemia. Entonces, eso amerita un cambio. Entonces, en esta revisión por la dirección, ¿se ha considerado o no se ha considerado?
También hay que contemplarlo ahí, ¿no? Información sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno, considerando qué cosa, las no conformidades, y ya habíamos hablado que la no conformidad es un incumplimiento, un requisito de la norma, ¿no? Entonces, no solamente de la norma, también un requisito legal, incumplimiento, algún lineamiento que ustedes como organización hayan establecido, ¿ok? ¿Qué cosa también nos va a ayudar a poder determinar si es que el desempeño del sistema de gestión antisoborno es de acuerdo al establecido? Resultados de seguimiento y medición, ¿no? Es decir, nuestros objetivos, nuestros indicadores, los monitoreos del 9.1, resultados de las auditorías, ese informe de la auditoría en el cual pues me vinieron a realizar la auditoría interna y me dijeron, mira, tienes que corregir esto, tienes que corregir aquello. Entonces, esto también me va a servir como input para poder medir el desempeño. Adicionalmente, también reportes de soborno. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan habido sobornos, como también puede ser que no. Y si no han habido, pues ya me da una línea en la cual tengo que decir, el personal no está concientizado, no está ni siquiera haciendo planteamiento de inquietudes, ¿no? Entonces, ante ello es importante que se pueda analizar también esta parte. ¿Ah? Tenemos también investigación, ¿no? Investigación de denuncias de soborno, ¿no? Para ello, si es que se ha establecido un comité o si es que una persona va a ser la encargada de realizar esa denuncia, informes de esa investigación, ¿no? ¿Cuál ha sido la sanción también? Con esto ya tengo también entrada para poder monitorear el desempeño del sistema de gestión y en una última instancia la naturaleza y la extensión de los riesgos de soborno. ¿Ok? Otro punto importante para la revisión por la dirección también es la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos de soborno, ¿no? Es monitorear que los controles que yo me he establecido realmente están atacando el riesgo que yo en un primer momento indiqué, ¿no? Si realmente o de lo contrario plantearme nuevas acciones. ¿Por qué? Porque de repente esto no está siendo eficaz, ¿ok? Entonces es importante poder contemplar la eficacia de las acciones. Y aquí encuentro muchas debilidades cuando he auditado la parte de antisoborno, ¿no? No se contempla la eficacia del sistema de gestión. Y no del sistema de gestión, sino en este caso puntual de los controles de la matriz de gestión de riesgo, porque ustedes han establecido riesgos, han clasificado, la han valorado, y han establecido controles, pero no han hecho la eficacia de estos controles, ¿no? Y lo que nos dice la norma es que monitoreemos la eficacia, ¿ok? Y otra de las entradas son oportunidades para la mejora continua. Bueno, esta es salida, ¿no? Salida, oportunidades de la mejora continua, algún cambio, algún tipo de recurso. Y con eso, pues yo ya tengo un resumen para la alta dirección, la cual tiene que ser comunicada al órgano de gobierno, ¿ok? Muy bien. Ahora también tenemos revisión por el órgano de gobierno. El órgano de gobierno se debe de encargar de revisar periódicamente este sistema de gestión antisoborno basado en la información proporcionada. ¿De quién? Del oficial de cumplimiento, de la alta dirección o cualquier otra información que yo como órgano de gobierno, como parte del órgano de gobierno, pues solicite, ¿no? Entonces aquí también hay que establecer la periodicidad de ese órgano de la revisión por parte del órgano de gobierno, ¿ok? Ya nos dice literalmente en el 932 la norma, ¿ok? Y nos habla también de la revisión por la función de cumplimiento. Nos dice que la función de cumplimiento o el oficial de cumplimiento antisoborno debe evaluar de forma continua si el sistema de gestión antisoborno es adecuado para gestionar eficazmente los riesgos de soborno que enfrenta la organización y si está siendo implementada de manera eficaz, ¿no? Y es lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Tiene que supervisar todo el sistema de gestión, tiene que verificar que realmente sea eficaz y que está cumpliendo con todos los requisitos, pues, que la norma nos indica, ¿no? Entonces es importante la función de cumplimiento en el proceso de la implementación y seguimiento del sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Muy bien. Y como último capítulo tenemos mejora.
¿no? Que nos dice en el capítulo 10, tenemos dos subcapítulos, 10.1 no conformidades y acciones correctivas, y en el 10.2 mejora continua. Con respecto a las no conformidades y acciones correctivas, que también conversa mucho con las otras normas, ¿no? Es que la no conformidad es un incumplimiento de los requisitos, ¿no? Que ustedes han establecido, requisitos normativos o requisitos legales del sistema de gestión antisoborno. Entonces, lo que la norma te dice es que debemos, y cualquier persona debe reaccionar inmediatamente ante cualquier no conformidad, tomar acciones y hacer frente a las consecuencias. Realizar el análisis de causa raíz para determinar, para llegar a fondo qué es lo que está pasando, por qué pasó, cómo pasó, ¿no? Y evitar que justamente esto vuelva a ocurrir, ¿no? Y una vez que yo he determinado el análisis de causa raíz, plantearme las acciones correctivas. ¿Ok? Plantearme estas acciones y estas acciones también tienen que ser monitoreadas. Primero para que se implementen, luego para revisar si realmente son eficaces estas acciones, a lo mismo que los controles que habíamos planteado, estamos monitoreando la eficacia. Lo mismo sucede con las no conformidades. También verificar la eficacia de estas acciones de las no conformidades. Y si fuera necesario hacer un cambio durante el sistema o mediante el sistema de gestión de soborno a través de nuestra matriz de riesgos, ¿no? Dentro del 4.5. Conservar la información documentada porque también es evidencia durante los procesos de auditoría demostrar que realmente sigue esta secuencia, que se está reaccionando, que se hace el análisis de causa raíz y que se tienen las acciones correctivas con la validación respecto a la eficacia, ¿no? Si realmente son eficaces o no estos controles. ¿Ok? Muy bien. Y un último punto, la mejora continua, ¿no? La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión siguiendo pues el ciclo de DM, ¿no? El enfoque de la mejora continua, ¿ok? ¿Cuál es el proceso de certificación? ¿Por qué certificar en ISO 37001? ¿No? Porque va a demostrar que tu organización ha implementado medidas razonables y proporcionadas, diseñadas netamente para prevenir el soborno y cumplir con lo que me dice la ley. ¿Ok? Va a mejorar también la reputación de mi organización y va a evitar los costos y los riesgos de reputación asociados con el soborno. Va a ayudar también a proporcionar seguridad de la integridad de la organización a los propietarios, a los directores, a los empleados, reguladores, ¿no? Es decir, yo estoy implementando un sistema de gestión antisoborno, por lo cual pues ya genera confianza, ¿no? Esto va de la mano con el capítulo 5. Asimismo, también tener acceso a nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Yo les hablaba el día martes, pues, del puntaje que nos dan adicionalmente por tener un sistema de gestión acreditado, ¿no? Entonces, estos son los beneficios que nos da esta norma del sistema de gestión antisoborno a una organización que puede ser tanto pública como privada, ¿ok? Muchas gracias. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, por favor. Aquí nos pregunta Lena, si hay un gestor SIC y un oficial de cumplimiento, ¿quién organiza la auditoría? Pues de la mano. Ambos tendrían que organizarlas, ambos tendrían que trabajar de manera conjunta para los requisitos integrales, como es el 4, el 5, entre otros, ¿no? Y con ello, entre ambos van a poder manejar de forma eficaz este sistema de gestión. Jenny nos pregunta, este sistema de gestión es maravilloso. A través de este curso se ha evidenciado que es una herramienta indispensable para la lucha contra la corrupción y específicamente contra el soborno. Pero en un mundo real el soborno es un delito. Pregunto, como oficial de cumplimiento, cuando detecto un soborno, ¿estoy en la obligación de denunciarlo? La vida de esa persona puede estar en riesgo. Por supuesto puede estar en riesgo. Pero ¿qué te dice el valor? ¿Qué te dice el pilar de seguir caminando hacia la mejora continua? ¿Qué te dice tu mente al momento de decir, cambiemos esta sociedad? Si bien es cierto, esto no va a cambiar ahorita, pero estamos encaminándonos ante ello, ¿no? Y el hecho de que ustedes estén aquí es justamente tener esto claro, predicar con el ejemplo, concientizar a la alta dirección, concientizar a los dueños de proceso en que es importante
denunciar, si es que tienen alguna duda, también comunicarlo al oficial de cumplimiento, ¿no? Y yo como oficial de cumplimiento, pues aún más, ¿no? Soy el que lidera este sistema de gestión antisoborno y que tiene que monitorear este sistema, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi vida está en riesgo, pero ahí es como no reportar un accidente, por ejemplo, en aspectos de seguridad, ¿no? Si es que yo no lo reportase, más adelante va a ocurrir un accidente. No reportase, por ejemplo, un incidente, más adelante va a ocurrir un accidente y ya se puede convertir en un accidente fatal, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Si es que yo no reporto esto, va a llegar un momento en que puedo ser denunciado como organización y a buenas y primeras, pues me pone la sanción que ya habíamos visto según la ley 3424, ¿no? Carlos nos dice, el oficial de cumplimiento es el responsable de mantener el sistema de gestión antisoborno, es el responsable de monitorear y tiene cuatro funciones importantes, ¿no? Asegurar, asesorar, supervisar e informar todo lo que tiene que ver con respecto al sistema de gestión antisoborno, ¿ok? Según lo que comentas, Cristian nos dice, el sistema en sí tiene un carácter preventivo. Entonces, en caso ocurriera uno, debería considerar incluso la forma de reportarlo de tal forma de que nos podamos proteger en caso de represalias. Sí, pero también tienes, ojo, el canal de denuncia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del planteamiento de inquietudes? Y una de las formas como reportar, si es que ustedes tienen miedo a represalias, es a través de la denuncia anónima. ¿No? Para ellos como organización tienen que implementar el canal de denuncia anónima, ¿no? Y con ello fácilmente pues ustedes se deslindan de responsabilidad y no van a tener ese temor, ¿no? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, si se van a Ocitran, ellos tienen su página web, canal de denuncia, su formato de denuncia anónima y su formato de denuncia dejando la data. ¿Ok? Entonces, de por sí están obligados. Y ojo, no solamente que es de carácter preventivo, para algunas entidades, como por ejemplo para los bancos, sí o sí lo tienen que ejecutar. La SMB los fiscaliza constantemente. Para entidades mineras también tienen que reportar estas actividades, ejecutar estas actividades que nos dice ya el modelo de prevención. ¿Ok? Cristian nos dice, me olvidé de mencionar que me refería a las autoridades como la policía. Hay, por ejemplo, situaciones, no a la policía netamente, pero sí a entidades que se encargan de hacer este proceso de investigación, ¿no? Entonces, sí, sí lo puedes realizar. ¿Mm? Ok, muy bien.